Bienvenidos a cada uno de ustedes. Qué gusto tenerlos por acá en nuestra página, siguiéndonos como siempre en estos eventos que hemos tenido. Ya hoy nuestro segundo viernes con pláticas. Queremos saber quiénes nos acompañan. Escríbanos. Estamos por aquí viendo el chat para ver quiénes están conectándose, quiénes nos están viendo, de dónde nos ven. Escríbanos, queremos saludarlos. Mi nombre es Eugenia y bienvenidos a cada uno de ustedes. Y para mí doble placer porque hoy tenemos a Alba Jiménez, que por un lado es una gran y queridísima amiga, pero por otro lado es una profesional a quien respeto muchísimo, entonces me da mucho gusto que haya aceptado y que esté aquí para compartirnos, tiene mucho que darnos. Pero antes de darle la palabra, quiero igual presentarla un poquito, decir un poco de su formación, para que quien no la conozca sepa a qué persona tenemos hoy frente a nosotros. Alba Jiménez finaliza sus estudios de fisioterapia en 2009, tiene un máster de fisioterapia neurológica en 2010, máster en innovación e investigación en cuidado de la salud en 2011, máster en Basic Body Awareness Methodology en 2018, 10 años de experiencia en el campo de la fisioterapia neurológica con pacientes con demencia y desde el año 2013 como fisioterapeuta de atención temprana en la asociación Aspademis, donde trabaja con niños con alteraciones en el desarrollo y sus familias, donde ha podido realizar experiencias con los efectos de VIVAT en madres de niños con diversidad funcional. Además de ello, es miembro de la Asociación Internacional de Maestros de VIVAT. ¿Cierto, Albita? Sí, cierto. Bueno, muchísimas gracias por las palabras y la presentación es mutuo. Fíjate, Albita, que cuando elegiste el tema, a mí me gustó mucho, porque habíamos platicado mucho con Mariu, que fisioterapia en general, pero fisioterapia en salud mental en específico, no puede estar aislada en un monólogo de lo que está pasando alrededor, ¿no? Entonces, que nos pusiéramos a hablar de temas como si no estuviera pasando nada afuera, sería un poquito extraño. Entonces, me gusta que le entremos al toro por los cuernos, aun cuando el tema es bastante complejo. Sí que. ¿Por qué elegiste o qué pensaste tú al hablarnos del autocuidado? Cuéntanos un poquito. Bueno, cuando estuve pensando qué tema, pues la verdad que le estoy dando bastantes vueltas. Pero después de la propia experiencia vivida, después de hablar con familiares, con amigos y tal, me di cuenta que todos nosotros, y no necesariamente personas con problemas de salud mental, estábamos gestionando un proceso complejo y que realmente podíamos experimentar emociones más o menos complejas, en algún momento pues frustración, miedo, y que realmente ahí había un abordaje que no estaba limitado a personas con una determinada condición de salud mental, sino que realmente era algo que nos tocaba a todos, independientemente de nuestro origen, nuestra posición y demás. Entonces, por la universalidad que tenía, me parecía que era un tema súper interesante. Y después, bueno, por la experiencia que tuve también con las madres en la asociación, en la que esa dualidad entre cuidador y autocuidado, ¿no? Que siempre me ha fascinado mucho y que he podido explorar más en los últimos años y creí que era un tema que había que abordar, por supuesto. Y fíjate que a mí me parece interesante este tema por muchas razones, pero en una situación tan desbordante, tan grande como la que estamos viendo ahora, tan impredecible, en la que mucha gente puede estar pensando, bueno, tengo incertidumbre económica, no tengo empleo o ha bajado mi empleo, tengo muy poco ingreso. Podría parecer que todo el acento del cuidado o de la solución está fuera en lo que esté pasando. No estoy diciendo que esté desconectado, pero es que es lo que tiene más peso. ¿Tú cómo ves esto si alguien me está diciendo se me redujo el empleo, bajó el ingreso y toda esta serie de cosas determinantes sociales que podrían pensar que toda la solución está afuera? ¿Tú qué tendrías que decir al respecto? Bueno, yo creo que es innegable que somos seres sociales y que como tal el componente social de la salud es innegable. O sea, estamos altamente ligados a un factor social. De hecho, sabemos que factores como el nivel económico, la calidad del trabajo y tal, están más relacionados con desarrollar ciertos problemas de salud mental que otros. Entonces, es innegable que esto existe, por supuesto. Pero también es cierto que cada uno de nosotros podemos dotarnos de ciertas herramientas que nos ayuden a gestionarlo, ¿no? Y por eso también creo que el autocuidado va muy ligado a una palabra que me apasiona, que es empoderamiento, ¿no? Frente a una sociedad que es cierto que muchas veces no nos tiene en cuenta
sistemas económicos de explotación, de falta de respeto de los ritmos vitales y tal, sí que tenemos una cierta opción como individuos de empoderarnos, de aprender, desarrollar estrategias, de ser capaces de algún modo de intentar, dentro de las condiciones que nos están rodeando y que son innegables, poder gestionarlo lo mejor posible. Y el contacto con el cuerpo, sin duda alguna, es una de ellas. Y la fisioterapia ahí yo creo que tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar la fisioterapia en salud mental. Claro, claro. Y algo que mencionabas muy importante es justo cómo pasamos de entonces ahora tener todos un poco más claro, ¿verdad? Que salud mental necesitamos todos. Y como decías tú, que entonces no va a ser específico de alguien que esté con un diagnóstico como tal, sino que más bien todos necesitamos, entonces, no solo en este momento, sino a lo largo de toda nuestra vida, poder mejorar nuestra salud mental. ¿Y qué tú le podrías decir a los que nos están viendo acerca de qué autocuidados puedo yo tener en este momento? Si estoy, por ejemplo, pasando alguna crisis emocional muy fuerte, por lo que mencionaba Moisés, de tal vez no tengo trabajo, empiezo a tener deudas o mi ingreso disminuyó. ¿Qué puedo hacer yo entonces y qué puedo generar desde lo que yo tengo a la mano para poder entonces tener un cuidado de mí durante este tiempo? Es muy interesante esa pregunta porque realmente cuando hemos sido muy educados en el tira para adelante, no importa si solo sigue avanzando, pero todos tenemos un tope y no se nos ha educado en desarrollar estrategias, sino en simplemente avanzar a toda costa, ¿no? Y realmente las secuelas y las consecuencias las vemos en el corto plazo, pues ansiedad, depresión, burnout. Entonces, realmente, ¿qué le diría a esas personas? Lo primero, que si realmente están viviendo algo que limita su día a día y que les está creando realmente problemas graves, que acudan a un profesional de la salud mental, eso es lo primero. Y después, por otra parte, me ha gustado mucho, como comentaba antes, que aparece mucho la palabra autocuidado en muchas guías que de la Confederación de Salud Mental de España, por ejemplo, demás, ¿no? Tanto para familiares como tal. Y muchas de estas guías lo que incluyen es una rutina, porque es cierto que el haber pasado tanto tiempo en casa, el tema de perder unos ciertos horarios o estrategias o el perder un cierto orden es nefasto para la salud mental. Entonces, la idea de integrar una rutina me parece súper importante. Después, por otra parte, el tema de mantener un contacto sano con todas las personas que nos rodean, hacer un consumo moderado de la información, porque realmente hay mucha información y muchas veces de muy pobre calidad, que consulten fuentes oficiales. Y después, por otra parte, cómo no, que contacten con su cuerpo, que es una ocasión maravillosa para contactar con él y sobre todo intentar hacerlo desde la aceptación y desde el no juzgar, que es algo tan inmensamente difícil para muchos de nosotros y muchas veces requiere de tanta complejidad el intentar conectar con tu cuerpo tal y como es, con tu respiración tal y como es. O sea, ya solo con eso hay un gran avance y un primer acercamiento hacia el voy a cuidarme yo. Podrían ser unos primeros pasos así interesantes. Malvita. Y bueno, estamos hablando del tema como fisioterapia en salud mental. ¿Qué a este tema tan complejo que estamos viendo en este momento, tú qué dirías que es lo que fisioterapia en salud mental tiene que sumar, agregar como recursos, como vía para este autocuidado? Pues, que tiene que aportar todo. No, ¿te refieres un poco a un nivel más técnico de práctico o a un nivel más sociológico? O... Para que te venga a la mente. Quizá a lo mejor práctico está bueno, porque a lo mejor muchos de los que nos están viendo están también buscando qué hago, ¿no? Vale, pues mira, para mí un gran recurso para empezar a trabajar con esto como terapeuta vivaz, para mí sería el túmbate en el suelo. O sea, túmbate en el suelo y contacta con tu cuerpo tal y como es. Simplemente el hecho de entregarte a la gravedad, ser consciente de qué partes de tu cuerpo contactan en el suelo, colocar tus manos en tu abdomen, sentir cómo se mueve tu respiración, que es lo típico de cómo estás respirando, y a del tirón has cambiado el patrón respiratorio, ¿no? Intenta aproximarte a cómo respiras sin cambiarlo, simplemente siendo ese observador consciente.
Y por otra parte, el despertar esta conciencia, volverte observador de cómo te mueves. ¿Estás a pensar cómo te sientas? ¿O cómo te levantas? ¿O cómo caminas? Simplemente el volverte observador consciente de tus movimientos y tener este primer contacto de tu cuerpo, ya no te digo sin hacer un movimiento complejo, simplemente jugando con este diálogo entre el cuerpo y la mente, ya puede ser maravilloso y lo puedes hacer tumbándote en el suelo para empezar, fíjate. Y ya ahí verás qué pasa. Bueno, pues muchas gracias, Albita. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas de la gente que nos sigue y que nos está viendo en este momento. Y vamos a dar un tiempecito ahí para que si tienen alguna duda, alguna pregunta para ti, Albita, nos la puedan escribir. Perfecto. Y vamos a dar algunos saludos de gente que ya nos está escribiendo y nos está comentando. Por acá tenemos a Romero Álvarez que dice hola a todos, también Gema, Carmela también nos está saludando, Alejandra Bojacá dice un saludo especial desde Colombia, Carla Oda, un abrazo a todos desde Brasil. Creo que se me perdieron algunos comentarios por acá que ya había visto y ahora no los puedo ver. Vamos a ver. Pero tenemos aquí a Mara Ruiz, también hola a todos. Había visto que alguien nos saludaba desde Cádiz también. No encuentro este mensajito. ¿Lo ves por acá? A ver. Lucy Lu también nos Hola, saluda. Lucy. Está por Henry acá. Tobar, pero ya lo había dicho, ¿verdad? Yo también había visto otro, pero como que se nos perdió el comentario de saludos desde Cádiz. Pero bueno, si tienen más, los iremos leyendo, ¿vale? Y también muy importante, si tienen preguntas específicas, pues con gusto aprovechar que tenemos aquí a Albita para que las responda, ¿vale? Sí. Pues mira, me gusta mucho este primer recurso que dices de tumbarse en el suelo, porque parece algo tan sencillo, pero también en mi experiencia profesional, de los recursos que los grupos o los clientes o los pacientes que te tocan, que dicen, ese me sirvió más, es tirarme al suelo, contactar con mi respiración, dejar que todo el peso de mi cuerpo caiga. Y es como el recurso que siempre usan y se acuerdan. Entonces, me parece básico y poderoso, aunque parece tan sencillo, ¿no? Sí, además íntimamente ligado con la dimensión más biomecánica, ¿no? De la calidad del movimiento, o sea, con ese cuerpo de huesos, músculos y lo más físico de nosotros, ¿no? Y que muchas veces relegamos a un segundo plano y que simplemente vemos qué feos estamos o qué tal y no somos conscientes de cómo es, cómo se mueve y todo lo que alberga, ¿no? Entonces, que me parece súper poderoso. Albita, nos dice David Fernández, la respiración. ¿Qué ejercicio debo hacer para mejorar mi respiración diaria? Bueno, realmente el tema de la respiración es tan inmenso y tan profundo que podríamos hablar de él durante horas, porque realmente hay muchos tipos de respiración, se puede dirigir mucho, darle un carácter más diafragmático, más torácico, pero realmente lo que yo diría para mejorar la respiración, porque realmente es mejorar la respiración, es incrementar el tiempo inspiratorio, expiratorio, dejarla más libre. Yo creo que la respiración tiene un componente emocional muy importante y muchas veces en estados de ansiedad sentimos que nos falta el aire, sentimos que hay muchos bloqueos en esta zona. Entonces, para mejorar la respiración, lo que yo empezaría es trabajando la conciencia, simplemente llevando una mano entre tu esternón y tu ombligo, colocándolas a ambos lados y simplemente escuchar qué pasa ahí. Y si quieres, más adelante, cuando ya para ti sea algo familiar, sin tener que estar pensando demasiado que estoy respirando, puedes probar a explorar a lo mejor cómo es respirar con mi tórax, cómo es respirar con mi abdomen, e ir jugando con expiración diafragmática y torácica, ir viendo las posibilidades que tiene. Pero sin duda alguna está muy ligado a lo emocional. Entonces, a medida que trabajes la conciencia de tu respiración, que se irá regulando todo lo emocional, muy ligado además al nervio vago, como sabemos, uno de los pares craneales, entonces irá mejorando todo lo demás. El gran primer paso siempre es la conciencia. Claro.
Alejandra Gamboa también nos dice, Albita, ¿qué piensas del autocuidado como fisioterapeutas en salud mental? Es decir, que en algún momento podemos llegar a sobrecargarnos y que la invitación también, es que así entendamos de salud mental. También esto se puede alterar, ¿no? Te refieres a nosotros mismos, cómo vivimos nuestro propio autocuidado como terapeutas, ¿verdad? Claro. Innegable. O sea, porque no dejamos de ser seres humanos y los terapeutas también acumulamos muchísimo y en este tiempo del COVID también lo hemos vivido nosotros mismos, independientemente de que algunos tengamos más antecedentes o que tengamos más tendencia a ciertos problemas de salud mental o no, está claro que esto nos afecta por completo y está claro que tenemos que hacer un abordaje y el autocuidado del terapeuta es básico para seguir adelante. ¿Quién cuida al cuidador? Es algo que también pude explorar con las madres de la asociación en la que trabajé. Sin duda alguna me parece súper importante como fisioterapeutas que no nos descuidemos en ese sentido, que intentemos buscar esos espacios para recargarnos o descargar y tomar conciencia de nuestros propios cuerpos al abordar otros cuerpos, ¿no? O sea, sí, por supuesto. Debemos hacerlo, no Fíjate que debemos eso me renunciar a lleva, ello. claro. Fíjate que eso, Alvita, la pregunta de Alejandra me lleva un poquito a lo que te comentaba la otra vez, cuando estábamos hablando de que nosotros acabamos de realizar una encuesta, a lo mejor algunos la vieron por ahí en internet, para fisioterapeutas de cómo estaban viviendo esta crisis, y los resultados fueron pues muy interesantes, alarmantes en algunos casos, preocupantes en otros, porque más o menos les contamos para los que están acompañándonos, hicimos una encuesta de cómo están haciendo viviendo de unos 650 terapeutas de unos 10 países diferentes hispanohablantes. Y las tres emociones preponderantes que se han vivido en este tiempo ha sido frustración, tristeza y miedo. Lo traigo a colación, uno, por la pregunta de Alejandra, claro, y dos, porque en este pequeño universo que somos los fisioterapeutas, sin duda está reflejando un poquito de lo que estamos viviendo todos. ¿Tú qué opinarías de la preponderante fue frustración? ¿Cómo podemos llevar el autocuidado cuando mi mayor sentimiento, mi estado mental es frustración? Me siento absolutamente frustrado. Eso es una pregunta muy, muy buena porque realmente es el estado de muchas personas y es un sentimiento muy universal en varios países, ¿no? Entonces, ¿cómo se aborda el autocuidado cuando uno se siente frustrado? Pues realmente ahí hay que tirar un poco del recurso de antes, ver hasta qué punto esto es limitante en tu vida diaria, que tal vez sea necesario acudir a otro profesional sanitario, pero también es interesante yo creo que es muy positivo también el crear red y el abrazarse en lo social, ¿no? Que por un lado lo social nos limita este sentido, pero también nos enriquece, ¿no? De hecho, uno de los aspectos del autocuidado es el apoyo en personas que den soporte y que te ayuden en este sentido, ¿no? ¿Cómo se gestiona la frustración? Pues sin duda alguna es una respuesta difícil desde el punto de vista fisioterápico. Mucho anclaje a la realidad y mucho contacto con el aquí y el ahora y con el presente y el desde aquí y el ahora, ¿qué puedo hacer yo? Yo creo que es algo que ahí sí que podemos abordar como fisioterapeutas en salud mental. Es decir, conocer propuestas reales, alternativas reales, pero desde un estado de plena conciencia. Qué interesante y qué importante lo que dices, de centrarnos un poco en el aquí y el ahora, porque creo que estamos ante un tiempo que quizá nunca nos imaginamos, ¿verdad? Y muchas de las cosas que nosotros leíamos en esta encuesta que realizamos fue el no estaba preparado para algo como esto, por ejemplo, o mucho miedo a lo que está por venir. Entonces, creo que cuando nuestro énfasis o nuestra atención se encuentra a lo que no hice atrás porque no estaba preparado o a lo que no sé que está por venir,
Entonces es cuando nosotros entonces empezamos a tener más este tipo de emociones como lo decíamos hace un momento, ¿no? La frustración, el miedo y que claro, todos estamos viviendo este tiempo, pero cómo entonces a partir de eso la importancia de sabernos en el aquí, en el ahora, estando en un momento en el que puedo sentir mi cuerpo, puedo sentir mi respiración, Correcto. y entonces eso me puede ayudar Ujú, a, a estar un poco más tranquilo y a centrarme, ¿no? ujú. Perdón que Sí, me interrumpa, a mí me parece interesante con la acotación, porque de inicio a lo mejor alguien puede decir, ¿cómo que me dices que conecte aquí ahora si es lo que me tiene así? Está aquí ahora esta situación que no sé cómo va a acabar, en la que no sé dónde va a ir, me tiene frustrado, enojado conmigo. no es una aquí en el ahora al que te quieras quedar. Exactamente. O sea, si lo que me Claro, tiene el problema es claro, aquí y ahora. ahora, ¿no? Pero me parece interesante la acotación porque a lo mejor ese aquí y ahora del cual no quieres quedarte tiene que ver con lo que yo quería que fuera, con el miedo de qué va a ser, y las cosas que en mis planes estaban y ya no están. Ujú. Entonces, me parece que ese aquí, el aparente aquí ahora del que estamos queriendo irnos, es realmente está lleno de o cosas que yo quería que fueran de una forma o que tengo miedo de cómo serán, que realmente no son aquí y ahora, ¿no? ¿Qué opinas? Claro, y realmente esas son las proyecciones que hacemos, ¿no? O sea, siempre tenemos que tener un poco de esperanza en lo que hacemos porque así nos movemos, ¿no? Por cosas que nos esperanzan, que nos crean ilusión en la vida, pero hay veces que la vida no es lo bonita o lo agradable o las expectativas que teníamos. Y eso se aprende mucho de las filosofías orientales. Pero realmente, y esto es lo que decía al principio, ese trabajo de aceptación del cuerpo, es también un trabajo de aceptación de lo que nos rodea. Y realmente en la plena conciencia, cuando uno es capaz de observar, explorar como un observador y no como es decir, como puedes sentir miedo pero no dejarte arrastrar por el miedo, no puedes sentir la emoción pero no ser invadido por la emoción. O en este caso es lo mismo, puedes estar en tu presente pero no ser invadido ni ser arrastrado por esa parte de ti incontrolable, hasta cierto límite que sabemos que no, que te lleva a tener esos pensamientos obsesivos o automáticos o que proyecta de esa manera errónea en el futuro, ¿no? Entonces, realmente ese primer contacto en el suelo es un ejemplo muy gráfico, porque cuando uno está tumbado en el suelo, lo que está pensando es, uff, la espalda que no la tengo apoyada, hay que ver el cuerpo que tengo, porque tal, porque hay que ver el hombro que lo tengo que cargado, que tal. Y realmente eso no deja de ser una proyección del aquí y el ahora, porque hay que ver que yo tenía preparado un curso que iba a hacer de fisioterapia en salud mental y ya no lo voy a poder hacer y tal y cual. Bueno, aquí estamos y aquí es lo que tenemos. Además, es verdad que tenía muchas cosas proyectadas que ahora no sé qué va a pasar. Entonces, bueno, pues viviéndolo, concienciándolo, estando presente con todo lo que implica. Sí. En ese sentido, a mí se me hizo muy interesante el comentario que vimos, ¿te acuerdas? De un fisioterapeuta que le tocó cambiar de profesión. Igual en la encuesta hicimos esa pregunta, pero lo vimos en otra parte, en un grupo, creo, de cursos, y el fisioterapeuta había dicho que a él le tocó cambiar, está haciendo otra cosa, no especificó, pero que está contento porque está tocando aprender otras cosas nuevas. Bueno, mira qué positivo. Se dice fácil, pero a ver, dime, yo me preparé tantos años estudiado, y no sé qué, y Sí, soy de chofer de Uber. Tomarlo con esta flexibilidad de decir, estoy aquí ahora, me estoy tocando esto, pero estoy aprendiendo, se dice muy sencillo, pero sí está difícil, ¿no? hombre, por supuesto hay un trabajo interno tremendo y además creo que es algo con lo que no se debe frivolizar. El autocuidado no es algo que llegue en 2 días y este estado de presencia tampoco. Incluso cuando lo facilitas en tu entorno. Ahí se me viene a la mente un estudio muy interesante de Archie y colegas del 2003 en el que se cogió un grupo de personas con esquizofrenia y diagnósticos similares y se le cogió durante 6 meses, se les ofreció un programa gratuito en el que podían elegir entre aeróbic, levantamiento de pesas, natación y tenis. Se les daba tarjetas de transporte público gratuito o de parking gratuito. Se les hizo cursos sobre alimentación, cuidados de la salud y bueno, sobre todo en general. Al final del estudio, ¿sabéis cuál era la adhesión del grupo?
¿Cuál era? Se perdió el 90%. Claro. Tenía todo tan resuelto que... Se perdió el 90%, abandonaron. Ujú. No siguieron por la falta de motivación. O sea, no es fácil, el autocuidado no llega en 2 días, incluso cuando creas toda la estructura desde el soporte de fisioterápico, terapeuta ocupacional, médico, no es tan sencillo. Por eso hablo tanto de la palabra empoderamiento, porque es que creo que realmente es un trabajo tan grande, pero a la vez tan necesario, que sin esa chispa de poder se pierde en el camino. Entonces, creo que es súper interesante que se creen esas herramientas y las personas sean capaces de integrarlas, que pueden ser con algo tan sencillo como te digo, intentar explorar un gesto diario, pero si se integra, crea los pasos para crear el siguiente escalón. ¿Y para ti qué significaría empoderamiento en el autocuidado? Uh, pues mira, para mí empoderamiento sería cambiar el diálogo interno. Porque en una dinámica de problemas de salud mental en el que la mente es tan protagonista y la persona ha perdido tanto la conciencia de sí misma, de su cuerpo, de cómo respira, de dónde está, y realmente es arrastrada por una verborrea de procesos mentales sin ton ni son y además distorsionados completamente por la realidad, el ser capaz de, vale, ahora sé que eres tú el que está hablando, pero ahora elijo que no seas tú el protagonista, sino que sea yo. Eso para mí me parece un pedazo de empoderamiento brutal, porque a partir de ahí va a venir un proceso más complejo, de mayor toma de conciencia del cuerpo, de mayor realización personal y de un montón de cosas que van a mejorar la salud a nivel física y mental, sin duda. Sí, y qué complicado. Ahorita me recordó un paciente que estoy viendo de forma eh, privada, a distancia, por igual por estos medios, y que gran parte de él tiene como la tendencia que si tiene una pequeña lesión física, empieza a tener un montón de miedo de que ya va a crecer, no va a salir de ahí, eso lo lleva a toda una serie de estados. Y su mayor avance, dicho por él, en este momento fue cuando reconoció, ya está empezando este tren de pensamiento en el que me va a jalar la lesión, te reconozco, ¿no? Tendencia habitual, te veo. Entonces ya no soy yo, la veo, la puedo detener y elijo qué tren de pensamiento voy a tomar. Y fue todo un proceso llegar ahí, ¿eh? Un proceso, llegar, o sea, no tan sencillo como parece cuando lo cuentas, que hizo Por supuesto, toda la diferencia. por supuesto. Yo diría que de hecho es el proceso más complejo de todos. Ese primer paso, sin duda alguna, es el más complejo. No es el ser capaz de conectar con un determinado movimiento, no, sin duda alguna. Ese gran paso es el primer gran paso, sin duda alguna. Y no es fácil al principio, claro que no. Pero por eso es interesante que estemos ahí acompañando y empoderando y lanzando esos mensajes al paciente y a nosotros mismos. Claro. Alejandra Gamboa, por ejemplo, nos escribe, estas crisis también nos conecta con la empatía, lo que podemos sentir como tristeza, frustración e incertidumbre, lo sienten en mayor intensidad las personas con problemas mentales y eso lleva a la sociedad a reflexionar sobre el estigma. Oh, el estigma, Dios de mi vida. Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, todavía yo tengo la esperanza de que la gente diga que va al psicólogo con la misma facilidad con el que va al dentista, pero todavía es cierto que existe, sin duda alguna, y que aparte de la estigma, la patogelización que existe, el carácter patológico que rodea a todos los problemas de salud mental es tremendo, ¿no? Hay un rechazo social impresionante, pero sí que es cierto que hasta que no vivimos un cierto estado o hemos vivido una fase de ansiedad en nuestras vidas o hemos conectado con emociones que hasta un cierto punto nos han limitado, no hemos sido conscientes de cómo puede ser el día a día de una persona así. Porque ahora algunas personas con la crisis del COVID hemos conectado con esto, pero imaginaos una persona que lleva así años a diario. O sea, nos tiene que animar a igualar esa brecha que existe entre las personas con problemas de salud mental y las que no lo tienen. O sea que sí, coincido totalmente con Alejandra. Vamos, 100%.
Y también rompe un poquito la barrera, ¿no? No es así como los problemas de salud mental allá y nosotros acá. Digo, por ejemplo, en esta encuesta que es entre fisioterapeutas, mm, ah, realmente no personas con diagnósticos de salud mental, pues ves frustración, ansiedad, toda una serie de Depresión. cosas que forman parte de simplemente ser humano, ¿no? Ser Ujú. humano acentuado en la crisis, ¿no? Ujú. Lo que nos recuerda que esto es para todos y no nada más para un grupo social, ¿no? El autocuidado. Además de, curiosamente ligado al estado de presencia de lo que hablamos antes, ¿no? Porque hay ciertas emociones que directamente rechazamos. O Ujú. sea, nos negamos a explorar la tristeza, rechazamos por completo la frustración, y realmente es un estado emocional más que, como hemos hecho con el tira, 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 pues lo mismo hemos hecho con estos estados emocionales, ¿no? Que los hemos relegado en segundo plano y ahora a lo mejor hemos podido conectar más profundamente con ellos. Ha sido una oportunidad, en cierto modo, para abrazar y reconocer que también somos seres que lloramos, que nos enfadamos, que nos sentimos tristes o solos, y que está bien sentirse así, que no hay nada que ocultar, que no hay nada. Una cosa es dejarte arrastrar por ello, pero permitirte el llorar, permitirte el compartir cómo te sientes, me parece un gran avance en cuanto a la conciencia social de aceptar estas emociones que son tan válidas como la alegría o otros estados, ¿no? Claro. Ahorita aquí Elena León nos pregunta, Albita, muchos compañeros monitores de salud mental estamos sufriendo tensión emocional que se refleja en cuello, trapecio superior, apretamos las mandíbulas. ¿Cómo nos recomiendas autocuidarnos? Ay, Elena, un abrazo. Pues realmente ahí es bastante interesante, ¿no? En terapia de la conciencia corporal basal, al trabajar mucho en el movimiento y trabajar mucho en la postura, trabajamos más con la musculatura más profunda, lo llamado los músculos tónicos, músculos fásicos, ¿no? Intentamos llegar a esos pequeños músculos, pero que son los más profundos y los que realmente deberían de ejercer esa función postural que por nuestros desajustes día a día, debilidades y tal, acaban asumiendo los músculos encargados del movimiento. Entonces, realmente hay como, o sea, todos los músculos son capaces de moverse, pero hay unos músculos que tienen unas funciones más específicas que otros. Y cuando perdemos este contacto de conciencia con nuestra postura, con cuando nos movemos, aparecen este tipo de compensaciones y demás que acaban desembocando muchas veces en otros dolores y en otro tipo de sintomatología, ¿no? Entonces, realmente, aunque aparezca el músculo encargado del movimiento, es más profundo, está más ligado a cómo estás, cómo te mueves y esos músculos que son más profundos y que se encargan de tu postura, ¿no? Entonces, realmente tomando conciencia de ello y dándoles el uso que realmente les corresponde, la función se regula y debe mejorar. Y por supuesto, el ejercicio terapéutico, que es el gran amigo de todo fisioterapeuta y que tiene un potencial maravilloso, porque realmente ahí hay un trabajo importante también. Claro. Muy bien, a ver, tenemos otra preguntita por acá. Y dice David Fernández, ¿cómo ha sido tu experiencia con personas con trastorno de ansiedad desde su inicio hasta su recuperación? Bueno, realmente no he podido terminar de ver el proceso completo, puesto que durante el proceso de prácticas que estuve haciendo no pude terminar de verlo completamente. Sí que la experiencia que he tenido ha sido absolutamente positiva, es decir, no he podido ver un resultado final, pero sí que había un cambio muy significativo, ya no solo en la persona, sino también en el lenguaje, que es muy interesante, porque las palabras que utiliza uno para referirse a sí mismo, a cómo se mueve y a lo que siente, está muy ligado a los procesos mentales. Entonces, el hecho de que explorando el movimiento una persona exprese algo diferente es muy significativo, ¿no? Pero además sí que se manifiesta menos dolor, mayor control de la postura, mayor libertad en la respiración, en general cambios físicos positivos, pero también muchos procesos comunicativos, sociales y mentales, claro. Es De pura curioso también el casualidad, componente social.
Ay, perdón. De pura casualidad, Albita, ¿te acuerdas de algún ejemplo en concreto de este cambio, en cómo se refería al principio de su cuerpo y cómo se refería después? Porque es bien interesante verlo en Uy, concreto. sí. Recuerdo un caso de una mujer que, que era muy difícil porque siempre era difícil en cuanto a extraer la información al principio, ¿no? Porque, claro, siempre trabajamos con el movimiento y después una parte tan importante como el movimiento es la experiencia del movimiento, que es como la persona describe ese proceso, ¿no? Y la experiencia, a lo mejor habíamos explorado un movimiento, después de la guía, tal. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien. Pero algo más, ¿has sido capaz de... Bien. Y respecto a tu respiración, ¿has sido capaz de notar algo diferente? No, bien. Y al final de las sesiones, recuerdo que era como, noto que el peso en mis pies está totalmente distribuido y es que es súper fácil estar en mi eje y es que de verdad siento que el movimiento es súper libre y tal. Y había sido capaz de desarrollar un lenguaje absolutamente propio para describirse a sí misma. Además, era fascinante verla en esos primeros contactos, ¿no? con el cuerpo, que era como abriendo un ojo, como qué estoy haciendo aquí, ¿sabes? Y al final un estado de plena conciencia en el cuerpo que se podía ver desde fuera, era apasionante y sí, fue muy interesante además porque trabajamos mucho el tema del autocuidado en este caso y esta persona fue capaz de buscar sus espacios en su día a día para practicar la terapia a pesar de que estaba ocupada, o sea que se tradujo en un cambio real de su vida diaria, más allá de lo meramente físico, ¿no? Y fue muy bonito. Eso me recordó igual una paciente que tuve en el grupo de personas que viven en la calle, que estaban en proceso de reinserción Ay, social, qué bonito. que una de ellas dijo, aprendí la importancia de darme 10 minutos de cuidado al día, Correcto. que parece poco, pero es la vida entera. O sea, cómo veo la importancia de que yo tenga 10 minutos para mí, que a lo mejor nunca lo he hecho en toda la vida. Y el cambio de mentalidad que implica, el cambio en tu ser, Claro. que tú digas, es importante que me dé 10 minutitos al día para autocuidarme, ¿no? Que es lo que el tema de hoy. Absolutamente. Y esto para una madre cuidadora que tiene varios hijos y uno de ellos a lo mejor tiene algún tipo de discapacidad y además trabaja y el hecho de que haya sido capaz de buscar ese espacio para su autocuidado es como chapó para quitarse el sombrero con la enorme carga social, familiar y propiamente mental. Es un éxito absoluto, o sea, y hay que hacérselo valer a este tipo de personas cuando son capaces de empezar a conectar con ese autocuidado. Sí, nos tiene que quedar claro a todos los que están viendo, porque muchos pueden decir, sí, pero yo estoy ocupadísimo y tengo muchas cosas que hacer, pero eso es lo que estamos enfrentando todos, ¿no? Igual mi paciente que dijo eso, una mujer que tenía 2 hijas, que de bajos recursos, que era la que mantenía, que iba y tomaba terapia, o sea, que vaya, que tiempo tampoco es que le sobrara. Entonces, aún en estas circunstancias y tampoco de una gran soltura económica, una posición social privilegiada, ya, mucho menos, encontró el espacio para hacerlo. Porque muchas veces, aún en nosotros, es que estoy muy ocupado, es que tengo 30.000, me encantaría y sé qué es lo que debo hacer y siempre he querido, pero Pero nunca no tengo encuentro el tiempo. espacio, nunca encuentro el tiempo, ¿no? Y es cierto que no debemos minimizar el peso social que tiene, o sea, creo que como sociedad tendríamos que ayudar mucho más a intentar dar más soporte y más red, ¿no? A los cuidadores en general, a todas estas personas que invierten tantísimo tiempo en cuidarse a otras personas y creo que realmente esto es un tirón de orejas como sociedad también a, oye, aunque nos empoderemos y nos autocuidemos, deberíamos de apoyarnos un poquito más y de cuidarnos un poquito más los unos a los otros. Claro. Ahorita hay varias preguntas, ahorita voy a agarrar así al azar una. Betsy Pérez dice, hola, gracias por compartir tu experiencia. ¿Existe evidencia clara de la relación que existe entre el llanto y la relajación muscular? O sea, que si existe una evidencia clara entre el llanto y la relajación muscular. ¿O cuál es el mecanismo que descarga a la persona físicamente cuando llora? Pues realmente no tengo constancia personalmente no lo he buscado, pero no tengo ningún problema en buscar la información
porque de seguro que la habrá, sí que se sabe que a nivel hormonal provoca cambios importantes en cuanto a despertar circuitos de recompensa, de calma a nivel cerebral, o sea que se produce una cascada a nivel hormonal interesante en los procesos del llanto. Y eso sí que lo sé, pero en concreto, aportar una bibliografía concreta, no la sé, pero no tengo ningún problema en que si quiere dejar el correo o lo que sea, busco bibliografía y se la paso, pero de seguro que existe. Sí, ahí le podemos igual, ahorita buscamos, pero igual también le recomiendo a Betsy leer, por ejemplo, desde Reich y su relación entre tensión muscular, William, emociones y restricción de la respiración. Ya empieza toda una cadena que empieza a sí, ligar como las tensiones musculares, patrones de restricción respiratoria y emociones, por lo que nos explicaría por qué al romper o una emoción o la tensión muscular, cualquiera de los lados, vienen estas reacciones. Toda una línea que podríamos que marcar que llega hasta la terapia psicomotora noruega, ¿no? Que es una de nuestras... sí, absolutamente. Incluso Laban como precursor de la danza contemporánea, ahí también tenemos casos en los que se relaciona a nivel emocional, respiración, llanto. Sí, sí. O sea, que sí, sí. Una Hay. sí, pero igual le podemos mandar ahí referencias. Ok, Ujú. Teo dice, Alba, ¿consideras que la regla número uno de la salud mental es el autocuidado? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Uy, a mí me supone mucho peso hacer una regla, un listado Alba dice que la regla uno de Sí. responsabilidad. Eh, es no más, vas a diría, ponerle tu no nombre a esa sé, regla, ¿eh? La regla Alba Jiménez. sí, la regla número uno. No sé si podría decir que es la número uno, pero sí que podría decir que es la que lleva a una persona a descolgar el teléfono y pedir cita con el psicólogo, por ejemplo. O es la que impulsa a una persona a decir, no estoy bien, no me siento bien y necesito que alguien me ayude. O sea, ese primer contacto con necesito ayuda, que es una gran base del autocuidado, necesito ayuda y por tanto me la proporciono. Creo que sin duda alguna, si nos basamos en eso, en que es el primer paso que nos motiva a cuidar de nosotros mismos, puede ser que sí, pero realmente la salud mental es tan compleja, tiene tantas esferas, tantos abordajes diferentes, uf, que me costaría afirmarlo, pero sí que te diría que tiene un gran peso en esa toma de poder para trabajar en la propia salud mental y física también, claro. Claro. Porque yo rescataría lo que tú dices. A la hora de decir autocuidado es regresar el poder a uno mismo, empoderar. Y Mm, ese es como una base central para tomar las riendas de tu vida, ¿no? ujú. Ujú. Sí, absolutamente. Hay muchísimas Eh, preguntas ahorita. Yo creo que te vamos a seguir leyendo porque sí hay varias. Dice Gemma Ro, ¿es mm. necesario tener un perfil especial para lograr ese autocuidado o realmente está al alcance de todos? Un abrazo grande, Gemita. Pues realmente es muy curioso porque cuando empecé a trabajar y a estudiar la terapia de la conciencia corporal basal, yo decía, esto veremos a ver si tal, si cual, cuando empieza a tomar contacto, puede ser para todo. Y cuanto más profundizo en ello, más me doy cuenta de que realmente sí, y que realmente lo que hay que hacer es adaptar a la necesidad de una persona. Cuando tú haces un acompañamiento a una persona y en la guías en el autocuidado, hay que ser realistas e intentar acceder, es decir, simplemente el hecho de que una persona se apunte a clases de yoga, por decirte algo, pues ya puede ser un gran paso en ese primer autocuidado. El hecho de que una persona descuelgue el teléfono y le diga a una amiga, necesito hablar contigo, y sea capaz de liberarse emocionalmente con una persona y ser capaz de tomar conciencia de ello y de empoderarse, ya es autocuidado. Realmente la palabra autocuidado es tan inmensa y realmente sí, creo que todos podemos, claro que todos podemos. Si es que todos tenemos el potencial de cuidarnos, si es que es tan biológico y tan ancestral como la vida misma. O sea, gracias a Dios la medicina nos ha avanzado en muchísimos aspectos, pero siempre hemos tenido el conocimiento del propio cuidado y eso siempre ha estado dentro de nosotros. Tenemos que darle el peso y el valor y decir que claro, que sí, ¿cómo que no? Independientemente del nivel cultural, del nivel económico.
todos podemos y debemos cuidarnos. Claro. Claro. Y creo que esto va de la mano, Alvita, de poder identificar cuál es mi necesidad en este momento, porque no todos, y lo hemos hablado en otras ocasiones, en otras pláticas que hemos tenido, no todos necesitamos lo mismo en este momento. O sea, quizá para algunos este tiempo ha sido que estuve trabajando mucho todo el tiempo y no me había dado cuenta que necesitaba ahora bajar un poco el ritmo, dedicarme tiempo a mí, dedicarme este tiempo para conocerme, o quizá pueda yo identificar que es ahora cuando yo necesito emprender un poco más y accionarme en este momento. Entonces, por darte algunos ejemplos, entonces creo que sí va de la mano de poder identificar cuál es mi necesidad en este momento. Porque entonces yo puedo decir, bueno, entonces lo que necesito es, y tomarlo como una receta literal, entonces voy a llamar para poder hablar con alguien y no es, Sí, claro. ¿verdad? Sí, sí, además es muy interesante eso que dices en cuanto a ponerle nombre a lo que siento, porque muchas veces en los problemas de salud mental y de nosotros en general, a lo mejor estamos viviendo un momento de crisis o un momento tal, y ¿cómo te sientes? Pues, ya para ponerle nombre, porque a lo mejor es un enfado, pero está disfrazado de pena o de qué necesito. Tengo pena, pero porque necesito, pues porque necesito sentirme reconocido, porque necesito seguridad, o porque necesito, ¿qué hay detrás de esa emoción? ¿Qué necesidad hay detrás de esa emoción, no? Entonces, ahí hay un trabajo muy interesante que tú dices de, no es como un desahogo, como un recurso del que tiro, es como que lo estoy sintiendo, pues si lo estoy sintiendo es un momento para identificarlo y a partir de ahí trabajar en esa necesidad que hay detrás, ¿no? Y a mí me recuerda mucho esta frase que usamos en alguna transmisión, ¿no? La medicina que le sirve a uno, a otro no le sirve y a otro lo puede matar, ¿no? Por supuesto. A mí a lo mejor sí me hace falta hacer más actividad para no dejarme como caer, arrastrar por un estado, pues a lo mejor de tristeza y depresión, pero a otro justo le tiene que bajar 3 niveles, a no estar Claro. tratando de estar todo el tiempo ocupado, ¿no? Claro. El otro a lo mejor necesita hacer ese esfuerzo por conectar con los demás, pero otro requiere conectar consigo mismo, ¿no? Entonces, muy importante, como este resumen de lo que los dos dijeron, como de identificar lo que necesito a nivel individual, ¿no? Y no ir Correcto. con buscar recetas, ¿no? Claro, claro. Sí que lo es. Elena León dice, me parece fascinante cuando una persona usuaria se va empoderando y ello conlleva cambiar su postura corporal. En mi opinión, la comunicación no verbal nos aporta muchísimo y creo que deberíamos hacer más énfasis en ella para ayudarnos y poder ayudar. Muchísimo, muchísimo, claro que sí. Eso me recuerda al famoso experimento que se realizó en 1998, ay, el autor no me acuerdo ahora mismo, pero que era muy interesante con la musculatura de la mímica, ¿no? A un grupo de personas se les ponía unas caricaturas delante y una de ellas tenía que sostener un lápiz entre los dientes y otra de ellas entre los labios. Pues resulta que las que lo sostenían entre los labios lo consideraban mucho menos graciosa que la que lo sostenía entre los dientes. ¿Por qué? Porque al sostenerlo entre los dientes trabajaban la musculatura mímica que invita a la sonrisa, mientras que en la otra trabaja la seriedad o la tristeza. Entonces se encontró una relación entre la activación de la musculatura de la mímica relacionada con la alegría, con la sonrisa, y una activación cerebral que está directamente relacionada con ese estado emocional. O sea, por supuesto, hay una relación brutal en cuanto a postura, activación muscular y el estado emocional. Claro que sí, sin duda alguna. Y lo que nos va a decir, ese experimento que nos estás diciendo, que me parece muy interesante, no lo he visto, luego me lo pasas, por favor. Sí, sí. Que Era, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero os lo digo luego. por mi estado muscular no solo refleja un estado mental, sino que lo mantiene, ayuda a sostenerlo. Si mi postura no solo está reflejando mi historia, mi estado emocional, sino que al tenerla aquí, me sigue mandando este feedback y sostiene, ayuda a sostener en el tiempo este estado mental, este estado emocional, ¿no? Correcto, totalmente. Carmen María Ganteman dice interesante porque ahora recibimos pacientes con esos cambios emocionales y es lindo poder llegar a saber cómo se siente y luego pasar a la lesión física. Yo creo que estamos llegando a un punto en general en tanto la medicina como en todas las terapias que rodean en la que estamos entendiendo el ser humano desde una perspectiva absolutamente
holística en la que cuerpo y mente están íntimamente ligados, y además los últimos estudios en neurociencia, con el estudio, por ejemplo, de Smith que hubo en el 2016, que relacionó por primera vez la macrobiota con trastornos de depresión o activación cardíaca con estados emocionales. O sea, la ciencia nos está dando la base para ver que realmente sí que hay una relación muy íntima entre la salud mental y la salud física. Y que el cerebro era como el que manda y ya todos los demás callados, y no, estamos viendo que aquí hay una conversación mucho más intensa y mucho más bidireccional de lo que creemos, ¿no? O sea que sí. Claro. Y a ver, Alejandra Gamboa nos dice, Albita, ¿cuál sería tu invitación para estudiantes que se interesen en fisioterapia en salud mental y para las personas que lo necesiten, saber que un fisioterapeuta también puede aportar a su salud mental? Pues una pregunta muy interesante, porque aquí en España todavía somos un poco raritos, somos un poquito, y todavía los especialistas en salud mental no somos como muy conocidos, ¿no? Entonces, ¿qué les diría? Pues que el fisioterapeuta es un profesional de la salud, y de hecho ya Patricia también lo estuvo hablando la semana pasada, y que la salud, si nos basamos en la definición de la Organización Mundial de la Salud, recoge no solo lo físico, sino también lo mental. Es decir, no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar físico, mental y emocional. Entonces, y social. Entonces, realmente ahí tenemos un trabajo muy importante que hacer, y que realmente hay unas consecuencias físicas muchas veces muy importantes y de mucho peso en ciertos diagnósticos de salud mental, comorbilidades con problemas cardíacos, obesidad, que acortan la esperanza de vida, y ahí tenemos mucho que hacer. Yo les animaría en el sentido de que a mí me ha cambiado la vida, porque me apasiona esta perspectiva tan global del ser humano, que cada día cuanto más sé, más me doy cuenta de que no sé nada, porque es tan inmenso y tan complejo y tan bonito, que a mí me ha cambiado completamente la perspectiva con la que miro a los pacientes y al ser humano en general. O sea que yo los animo a eso, si lo quieren explorar. Nada más, ahí queda. Con esa bonita invitación. Evelyn Cosme dice, las respiraciones conscientes y el saber escuchar nuestro cuerpo es importante para mejorar la salud mental y los pensamientos positivos. Sí, creo que es una afirmación perfectamente válida. Tenemos un comentario, no sé quién será, Daniel Martín San Juan. No sé. No sabemos quién es. ¿Quién será? Dice, ¿cómo Me suena. La pregunta de Daniel Martín San Juan dice, ¿cómo influyen los ritmos de la vida actuales y la forma de relacionarse en la salud mental? Esta relación entre los ritmos de vida y la salud mental. Mal. Influye mal, ¿no? O sea, es lo que hablábamos al principio, ¿no? Un poco, o sea, que realmente conseguir un estado de armónico con nuestros ritmos biológicos, nuestros ritmos personales, que respeten, que nos proporcionen un estado de tranquilidad económica, social, y que nos permita autorrealizarnos, difícil en este sistema económico, tristemente. Entonces, no podemos, como decía, negar esta esfera que nos rodea, obviamente, pero bueno, ahí en esa esfera entra el autocuidado, que es lo que hablaba, pero obviamente el peso social es importante, ¿no? Ahí hay que... Recuerdo una frase de un psicólogo de Granada, no recuerdo muy bien cómo decía, que decía, mucha gente viene al psicólogo cuando lo que necesita es un buen sindicato. Y realmente es una frase muy potente si te paras a pensarla. Okay. Pero aún así queda un pequeño espacio, ¿no? En el que Por supuesto. el cuidado, incluso desde esa perspectiva, se vuelve hasta un acto de rebeldía, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y además, o sea, como fisioterapeuta de la salud mental, me encanta el abordaje del empoderamiento del individuo, que va acompañado del cambio social, porque realmente aspiramos a una mejora, a una sociedad mejor para nosotros, para las generaciones que vienen, y mientras en ese proceso
empoderarnos, intentar desarrollar las herramientas que nos permitan gestionarlo con la mejor salud posible y además, si es posible, a los que nos rodean también, ¿no? Entonces, sí, sin duda alguna me quedo con ese mensaje y me gusta mucho esas dos facetas. Está acabando el tiempo, vamos a ver si podemos dar espacio. Sí, aquí, bueno, Alejandra nos decía que pues en Colombia también fisioterapia en salud mental es algo que está empezando, que concuerda contigo, ¿verdad? Y entonces que es un universo tan inmenso. Y también Carlos Pelayo nos dice que él cree que empezar por incluir formación de salud mental en el grado de fisioterapia sería esencial. Oh, sería maravilloso. Y Laura también nos dice que en España pues hay muy poca formación en fisioterapia en salud mental y pues deseando que hayan más cursos, ¿no? Y creo que es algo que compartimos, Sí. ¿verdad? Creo que en todos los países que de una u otra manera estamos trabajando ya un poco de fisioterapia en salud mental, es algo que está iniciando, que necesitamos muchas más formaciones, que necesitamos difusión, ¿verdad? Y que es parte del trabajo que hemos estado haciendo nosotros también como Asociación Salud en Movimiento, poder difundir, poder generar estas redes entre profesionales. Y lo comentaba yo el viernes pasado cuando estábamos con Patti, porque le decía y les decía yo en ese momento que algo de lo que me ha gustado a mí mucho de fisioterapia en salud mental es esa unidad que hay entre colegas, que no me he encontrado con nadie que niegue información, sino al contrario, se crean vínculos, se crean redes y parte de eso es estas pláticas que hemos tenido, ¿verdad? Y desde ya agradecerte, Albita, también por tu tiempo, A porque vosotros siempre. de verdad que nos enriquece muchísimo, enriquece a las personas que nos ven, a los profesionales que están interesados en el tema y creo que cada vez estamos sumándole un granito de arena a que hoy en día haya mucha más información que hace un par de años de fisioterapia en salud mental. Entonces creo que eso ha sido un paso importante que tenemos que reconocer y que estamos marcando un antecedente de lo que va a ser más adelante fisioterapia en salud mental y creo que estamos ante un momento súper importante para que nosotros como fisioterapeutas podamos dar a conocer la importancia de lo que nosotros podemos generar a través del cuerpo en movimiento, ¿verdad? Y el momento social nos está requiriendo que tengamos muchas más herramientas, vamos a tener que abordar al individuo de una forma más completa. Está llamando, yo creo que es un momento en el que fisioterapia en salud mental se está haciendo imprescindible. Sí, sin duda alguna, yo creo que va a ir ganando cada vez más importancia por este sentido que estamos teniendo del cuerpo humano y del ser humano en general, ¿no? O sea que sí. Sí, de comentarle a Carlos y al resto de compañeros que, por supuesto, que hace falta más. No sé qué va a pasar, porque no sé qué va a pasar, pero están proyectados algunos cursos que queremos realizar en el próximo otoño, ¿vale? Para los que estén interesados. Pero de momento no puedo decir nada porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, ahí queda. Bueno, Ale, cerrando este tema que estamos diciendo, Ale Bojacá dice, somos red. Somos red. Somos una red, Somos una así red. es. Sin duda alguna. Y yo, de hecho, siempre digo que de la experiencia del máster, aparte de todo lo aprendido, este cambio en la perspectiva de la fisioterapia que me ha proporcionado y tal, me llevo el tener amigos que son casi hermanos al otro lado del charco. Tengo a Carla, tengo a Axel, tengo a Alejandra, tengo a tanta gente que siento aquí y que ha sido una experiencia tan bonita y tan enriquecedora que devuelve la fe en la humanidad. Bueno, justamente Carlita puso, sí, una red de ayuda mutua. Saludos, Carlita. Ay, Carla. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Nancy Argueta nos dice excelente plática, gracias por las conferencias, encantada de aprender cada día más, bendiciones. Evelyn Cosme, excelente tema, gracias por compartirlo. Tatsu, saludos Tatsu, muchas Ay, gracias Alba, por compartirte una gran charla y un enfoque muy bonito. Me alegro de que haya sido interesante para todos. Pues bueno, Albita, agradeciéndote de tu tiempo, gracias por enriquecernos, siempre tienes algo interesante que aportar, entonces realmente ha sido una suerte tenerte hoy
y poderte ver y escuchar, aparte del cariño que tenemos, entonces ya hacía falta. Sí. Yo enormemente agradecida a vosotros, a la Asociación Salud en Movimiento, porque creo que hacéis una labor maravillosa de divulgación de la fisioterapia en salud mental. Creo que es muy bonito lo que construís y, por supuesto, sabes que ese cariño es mutuo y que os aprecio muchísimo. Muchas gracias. Entonces, y bueno, le recordamos a todos los que nos están viendo que estas pláticas son semanales, entonces el próximo viernes tendremos una invitada especial. El próximo viernes tendremos a Olga de Montoya, de Colombia, así que no se lo pueden perder. Vamos a tener un tema súper interesante. Ya les contaremos cuál va a ser el tema y esperamos pues tenerlos a todos por acá. Albita, muchas gracias por tu tiempo. A vosotros siempre, muchísimas gracias. Por compartirnos y en especial quiero agradecer también a Henry Tobar que hace posible que hoy podamos tener esta videollamada. Entonces, muchas gracias. Él no se ve aquí, pero está atrás ayudándonos, apoyándonos. Entonces, muchas gracias, Henry. Henry anda bien activo siempre. Uy, sí. Y es estudiante de fisioterapia, les cuento. Y ha hecho de difusión muchísimo. Así que... Y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Saludos a todos. Esperamos que se encuentren con mucha salud y pues nos seguimos viendo las próximas semanas. Claro. Y ya un último anuncio, disculpen, mañana vamos a tener una plática para analizar esta relación, cómo están viviendo los fisioterapeutas esta crisis del COVID, basado en la encuesta que aplicamos, que al momento han respondido 650 personas de 10 países. Entonces mañana quien guste vamos a analizarlo, porque bueno, nosotros como fisioterapeutas en salud mental, pues es importante ver cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos gestionando nosotros, y va a ser muy interesante ver los resultados de esta encuesta. Pues muchas gracias a todos, gracias Albita, salud a Cádiz y saludos. Muchísimas gracias. Besito a México. Bien. Gracias. Cuídense mucho.